En 1922 se formó la Unión Soviética, una nueva nación que tendría un profundo impacto en todo el planeta. Surgiría de los restos del Imperio ruso, tras una larga y sangrienta guerra civil. Rusia, tras la revolución bolchevique, era un país en absoluta agitación. Un brutal y sangriento choque de armas que intentaba acabar con este nuevo régimen antes de que pudiera hacerse con el control del país. Los bolcheviques triunfaron finalmente en 1922 y después vino la dura labor de intentar crear por primera vez en la historia un nuevo país socialista. De la nada, Vladimir Lenin se había convertido en el líder de la nación más grande del mundo y ahora imponía su voluntad. Lenin ganó la guerra, ganó la revolución. Lenin es una de esas figuras asombrosas que son verdaderamente decisivas en la historia. Uno tiene que entender que Lenin era un personaje autocrático, que realmente no quería que nadie le sucediera. Lo mismo le ocurrió a la mayoría de personajes autocráticos de la historia. Pero Lenin tuvo un sucesor que demostró ser el más despiadado de todos los personajes, tanto con su propio pueblo como con sus enemigos extranjeros. Tras la revolución, se percataron de que la Unión Soviética estaba rodeada de enemigos. No tenía ni un amigo en el mundo. Así lo sentían, y probablemente tuvieran razón. Su única defensa fue construir un enorme ejército con muchos tanques y muchos aviones y barcos, cosa que hicieron. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una nueva superpotencia mundial que igualaba al otrora poderoso Imperio ruso de antaño. Todos los que entonces éramos jóvenes veíamos grandes logros de la Unión Soviética. Lanzaron el satélite Sputnik, un fantástico logro científico. Llevaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, un logro fantástico. Así que la gente decía que veía a la Unión Soviética como un auténtico competidor comparable a Estados Unidos. Ahora, un siglo después de su formación, la Unión Soviética parece definir todo el siglo XX. La Unión Soviética, episodio 1. Del Octubre Rojo a la Operación Barbarroja. En 1917, la dinastía Romanov cayó y Vladimir Lenin y los bolcheviques consiguieron hacerse con el poder en la Revolución Rusa. Este nuevo gobierno firmó el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales, poniendo fin a la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. Pero a pesar del fin de este conflicto, la batalla por la propia Rusia continuaría durante años. Al principio, parecía bastante sencillo. El Ejército Rojo, que era un ejército de soldados sin apenas oficiales, luchó contra el Ejército Blanco, que se podría decir que era un ejército de oficiales sin apenas soldados y quienes querían devolver a Rusia a lo que había sido antes de la Primera Guerra Mundial y posiblemente continuar con esa guerra hasta la victoria. Y entonces se complicó. Durante realmente la mayor parte de estos 2-3 años, esta lucha se lleva a cabo por el control de este vasto y completamente convulso país. Al mismo tiempo suceden otros eventos. Hay una hambruna, hay una guerra entre Rusia y Polonia al mismo tiempo y hay un sinfín de motines, rebeliones que tienen lugar, en particular la rebelión de Kronstadt, donde los marineros de la flota se rebelaron contra el nuevo gobierno bolchevique. Así pues, este gobierno no solo lucharía por su propia supervivencia, sino que también lo haría contra fuerzas poderosas y dispares, todas ellas con un único objetivo: destruir. Varios grupos nacionales formaron sus propios ejércitos. Los ucranianos, los georgianos, todos lucharon. Existía un ejército anarquista que luchaba contra todos los bandos, a veces aliándose con alguno. Así que básicamente eran rojos y blancos, con otras facciones. Y por supuesto, a partir de 1919, los japoneses, los franceses, los británicos y los estadounidenses pensaron que podrían intervenir e intentar salvar la situación. Así que también había al menos 5 o 6 ejércitos extranjeros, la mayoría luchando contra los bolcheviques e intentando ayudar a los blancos. Pero al final desistieron, porque la presencia de soldados
los extranjeros solo hacía más fuertes a los ejércitos rojos, aumentando el sentimiento nacional entre los campesinos y los obreros. Pero aunque Lenin, como líder general de los bolcheviques, y Trotsky, como líder del Ejército Rojo, resultaron victoriosos en la Guerra Civil Rusa, fue otra figura la que realmente se impuso durante la contienda. Lenin and Trotsky are now firmly in power. The Cheka is abolished. In its place comes the OGPU, or Political Police. And to check on the OGPU, there is Rob Kreen, the Workers' and Peasants Inspection Group, whose chief is one Joseph Vissarionovich Djugashvili. Party name, Stalin. Stalin nació en Georgia, una de las áreas nacionales del Imperio Ruso. Era hijo de un zapatero. Inicialmente su intención era entrar en la iglesia. Estudió en el seminario. Se unió a los bolcheviques muy joven y se hizo conocido por su trabajo en la clandestinidad, organizando atracos a bancos y manifestaciones políticas. Nunca pasó algunos años en el extranjero, pero prefería quedarse en su país. Y en el curso de la guerra civil se hizo cargo de todos los cuadros bolcheviques de su organización. Además, desarrolló una red de propaganda, por lo que se convirtió, obviamente, en uno de los sucesores potenciales de Lenin. Todo el mundo le subestimaba porque fingía no ser tan inteligente como era. Fingía que no sabía ninguna lengua extranjera, no haber leído nada, y pensaron que era un útil recadero, que serviría como una especie de jefe de grupo para meter a otros en las organizaciones. Y cuando fundaron un comité central, pensaron, ¿cuál es el trabajo más aburrido del comité? El de secretario. Pero la cuestión es que el secretario, si tiene suficiente personalidad y poder, y es despiadado, es la persona que determina cuál es el orden del día, quién va a recibir ese orden del día, quién va a ser notificado de la reunión, y a quién se le va a permitir hablar, y quién escribe las notas y demás. Así que, como resultado de eso, hasta el final de la Unión Soviética, la persona más poderosa era el primer secretario del Comité Central, ni el presidente ni el consejero. Y aquello fue obra de Stalin. Una de las tareas clave de Stalin en el partido bolchevique fue cómo manejar la cuestión de las distintas nacionalidades que componían el Imperio ruso en este nuevo régimen. Su interés en las nacionalidades y la creación de la Unión Soviética hizo que Lenin lo nombrara en 1911-1912 su experto en nacionalidades. Stalin fue a Viena y vivió allí unos meses y escribió un documento sobre la cuestión de las nacionalidades, el cual para él y Lenin solucionaba qué hacer con ellas. Debemos entender que el Imperio ruso era un imperio multiétnico. Contaba con alrededor de 100 pequeños grupos étnicos, pero obviamente había un buen número de grandes grupos. El mayor de ellos, por supuesto, eran los propios rusos ortodoxos, pero estaban los polacos, que eran católicos, los finlandeses, que eran protestantes, los georgianos, que tenían su propia iglesia, los chechenos, que eran musulmanes. Así que la gran preocupación en el Imperio ruso era cómo derrocar al zar y cómo liberar a estos pueblos. El problema de las minorías nacionales era un asunto espinoso en toda Europa. Woodrow Wilson decidió que la solución era permitir que los grupos nacionales se autodeterminaran y crearan naciones si así lo deseaban. Rusia era un imperio multinacional, así que el problema que tenían era cómo organizar las diferentes nacionalidades, por lo que Lenin decidió que las nacionalidades debían tener sus propias patrias, que la Unión Soviética sería socialista en su contenido, pero nacionalista en su forma, y así se formaron las repúblicas siguiendo estas directrices nacionales. Así que retomó y reconquistó Ucrania y Bielorrusia. Recuperó el Cáucaso, incluida Georgia, la patria de Stalin, pero perdió los estados bálticos, los cuales se independizaron. Perdió Finlandia y Polonia. Entonces, ¿cómo iba a gestionar el resto de su imperio y qué iba a hacer con estas nacionalidades? Porque los bolcheviques apoyaron su derecho a la libertad. Y todos tenían sus propios movimientos nacionalistas y a todos les gustaba ser independientes. Esa era la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de nuevo país creamos para mantener estos territorios dentro de nuestro nuevo Estado bolchevique soviético y al mismo tiempo darles libertad? Aquella fue la pregunta del millón de rublos. En diciembre de 1922, la solución que promulgaron los bolcheviques
fue la creación de un sistema federal de repúblicas conocido como la URSS. El nombre proviene de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era una unión de repúblicas casi independientes, nominalmente independientes. Era soviética porque la estructura política consistía en consejos electos. De hecho, la palabra rusa para consejo es soviet. Y era socialista porque el Estado era propietario de los medios de producción. Para empezar, tenían la República Federal Rusa, que todavía existe. Existía la República Ucraniana, una vez que accedieron a la independencia de Ucrania, que duró hasta 1920 aproximadamente, y existía una república caucásica, que más tarde se dividió en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Asia Central continuó sumida en el caos hasta 1924, y los actuales están Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán no surgieron realmente hasta mediados de los años 20, cuando se pacificaron. Existían grandes diferencias entre Lenin y Stalin sobre esta nueva unión de repúblicas socialistas. Lenin lo veía como un sistema descentralizado, en el que cada república socialista tenía un poder considerable sobre sus propios asuntos. Stalin lo concebía de forma muy diferente, quería que se gobernara desde el centro. Quería que Rusia fuera la fuerza dominante, Moscú el poder central y preferiblemente que él mismo lo dirigiera todo. Era bastante sorprendente dado que él mismo era georgiano. Al mismo tiempo que se establecía este nuevo Estado, la salud de su líder empeoraba terriblemente. Una serie de apoplejías incapacitarían a Lenin y pronto se necesitaría un nuevo líder. Un hombre llevaba tiempo conspirando para ocupar el puesto y acabaría convirtiéndose en una de las figuras más poderosas y temidas de todo el mundo. En enero de 1924 murió Vladimir Lenin. La batalla por la sucesión del liderazgo en la Unión Soviética estaba ahora verdaderamente en marcha, con un hombre, Stalin, decidido a salir vencedor. And then on January 21st, 1924, the moon-faced, balding dictator left the scene as abruptly as he had appeared. He literally died of overwork. His funeral was a monstrous affair. Hundreds of thousands queued up in the streets in 25-degree below zero weather. It seemed that everyone wanted to pay their last respects. Stalin eliminó a sus rivales sistemáticamente, con increíble ingenio y de tal forma que no supieron qué estaba ocurriendo. El gran temor de Lenin, a mi parecer, era que Stalin desarrollara un culto a la personalidad, un culto que ya se había desarrollado en torno al propio Lenin. Y de hecho, Stalin lo supo aprovechar. Construyó el culto a Lenin. Cuando Lenin falleció, se hizo cargo de los preparativos del funeral. Quería tener el control total de lo que sucediera con el legado de Lenin. Fue Stalin quien quiso que el cuerpo de Lenin fuera embalsamado, en contra de los deseos de la viuda de Lenin. Y una vez difunto Lenin, este culto a la personalidad se trasladó al propio Stalin, convirtiéndose así en una de las señas de identidad de todo su reinado en la Unión Soviética. Stalin permaneció como una especie de miembro principal en la dirección, junto con Trotsky. También participaron otras figuras importantes, Zinoviev, Kamenev y otros más jóvenes como Bukharin y Rykov, que a su vez fueron figuras clave. Pero los dos principales contendientes eran Stalin y Trotsky. Y aunque siempre se presenta como una de las grandes luchas, y fue sorprendente que Stalin ganara esta lucha por la sucesión, en realidad ya la había ganado cuando Lenin falleció. En ese momento ya era la figura principal del régimen. Había que tomar medidas radicales para detenerlo. Él ya controlaba la maquinaria del partido y el partido controlaba el país. Así que Trotsky era en realidad su competidor ideal. Era una figura tan arrogante, tan famosa, tan preeminente, estaba tan pagado de sí mismo, que creyó que no necesitaría esforzarse, que sencillamente le ofrecerían el mando. Lo primero que hizo fue decirle a Trotsky que necesitaba un descanso. De hecho, le sugirió que fuera al Cáucaso. Y Trotsky, que aunque era una figura muy poderosa, en ocasiones se ponía histérico, sufría desmayos y repentinamente se enfermaba psicosomáticamente, accedió a su sugerencia y se fue a cazar faisanes.
Sin embargo, las instrucciones que Stalin envió a los lugareños fueron que no coincidiera con nadie y que no recibiera telegramas ni cartas. Así que Trotsky se perdió el funeral de Lenin. Y la verdad, la gente que se pierde los funerales se pierde la lectura del testamento y la distribución del botín. Las maniobras de Stalin durante el funeral de Lenin serían el principio del fin del papel de León Trotsky en la recién formada URSS y el comienzo de los planes radicales de Stalin para la nación. Stalin, Zinoviev, and Kamenev force Trotsky into exile. Then Stalin overrules his two associates and ends the new economic policy. In its place come 3 successive 5-year plans, all designed to emphasize productive capacity, especially heavy industry and power output. From 1928 to 1941, Russia's industrial capacity rises nearly 300%. Después de la guerra civil, Lenin había promovido una política de compromiso económico, la nueva política económica que permitía a las fuerzas del mercado retrasar el comunismo porque el país se encontraba muy empobrecido. Y por supuesto en el Partido Comunista había una amplia variedad de puntos de vista sobre qué camino debían seguir, si permitir algunas fuerzas del mercado u optar por un comunismo estricto con colectivización. Pero al mismo tiempo, otra gran cuestión era la industria. Los zares habían comenzado a industrializar Rusia en la década de 1890, pero todo aquello había quedado destruido en la guerra. Y ahora miraban hacia los Estados Unidos, la potencia emergente, y veían aquel extraordinario milagro industrial que estaba ocurriendo gracias a la producción en masa, de modo que ellos también lo querían. Pero aunque la Unión Soviética quería emular la industrialización de países como Estados Unidos, seguía siendo muy cautelosa respecto a su precario lugar en las cuestiones internacionales. El partido bolchevique, que se convirtió en el Partido Comunista, estaba dividido en cuanto a su política exterior. Los de la izquierda creían que una revolución en un solo país no podía sobrevivir por sí sola, así que consideraron que solo una revolución mundial podría traer un socialismo auténtico. Creyeron que Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos también necesitaban convertirse en socialistas para que la revolución tuviera éxito. Así que parte de su política era organizar y apoyar a los partidos comunistas extranjeros, socavar los gobiernos y llevar a cabo esta revolución. Pero al mismo tiempo, la Unión Soviética necesitaba sobrevivir en el mundo que ya existía, por lo que también mantenía relaciones diplomáticas con estas potencias, tratando de llegar a acuerdos comerciales para poder tomar prestada tecnología con el fin de desarrollar su propia economía. Así que existía esta doble política. Por un lado, eran amables con los países capitalistas y por otro, intentaban socavarlos con sus partidos comunistas locales. La política exterior cambió y él era extremadamente flexible con la política exterior, pero lo esencial era simplemente fortalecer a la Unión Soviética en la medida de lo posible, por cualquier medio a su alcance. Y en ese sentido era radical internamente, era tremendamente sanguinario, pero por fuera, y en cuanto a su política exterior, era en gran medida un estadista tradicional que forjaba alianzas, conseguía amistades, trataba de ganar territorio, con el fin de hacer grande a la URSS. En los primeros años de la Unión Soviética, tanto Lenin como Stalin después de él, verdaderamente ansiaban el reconocimiento extranjero. Querían que este nuevo Estado revolucionario fuera reconocido por países de todo el mundo. Una de las primeras naciones en entrar en negociaciones fue Gran Bretaña. Obtuvieron el acuerdo comercial anglo-soviético y poco después el reconocimiento diplomático. Finalmente, el propio Estados Unidos, a principios de 1930, reconocería este nuevo Estado y enviaría un embajador a Moscú. Al poco tiempo, la Unión Soviética sería reconocida por la Sociedad de las Naciones en 1934, lo que fue un momento clave para la Unión Soviética. Por fin había sido reconocida como un país oficial en la escena mundial. Aunque la URSS acabó siendo reconocida oficialmente en la escena mundial, siguió manteniendo relaciones extremadamente tensas con las potencias extranjeras. Pero una de las sorprendentes oportunidades de desarrollo industrial de la URSS en esta época fue con el país con el que había entrado en conflicto directo pocos años antes durante la Primera Guerra Mundial, Alemania.
Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania era un estado paria. No se le permitía tener ejército, no se le permitía tener tanques o aviones. Así que llegó a un acuerdo con otro estado paria, la Unión Soviética, y desarrollaron submarinos, tanques y aviones en varios emplazamientos del Volga. Este fue el primer país socialista del mundo, de modo que fue un gran experimento de transformación de un sistema económico. Modernizaron el país para construir presas hidroeléctricas, para levantar la economía. La élite económica soviética decidió que la planificación económica centralizada sería la forma más eficaz de movilizar los recursos. Así que el centro estableció objetivos para cada sector de la economía y se dieron órdenes a todas las áreas de la economía para cumplir con sus partes del plan. Así que inicialmente reconocieron que necesitaban construir la infraestructura y las industrias pesadas, el transporte, el sector energético y la fabricación de maquinaria, con el fin de proporcionar la capacidad para luego desarrollar la economía en bienes de consumo y una economía de base amplia. Pero todo se movilizó hacia este plan. Y así, Stalin, al final, abrazó la visión de extrema izquierda del comunismo, que era colectivizar, eliminar toda clase de propiedad, pero también convertir esto en una gran potencia y promover la industrialización. Para ello lo mejor era colectivizar los campos y las granjas, vender el grano al mercado internacional y comprar tecnología para industrializar el país. Esa fue la política que adoptó. Se trataba de una política radical. De hecho, alrededor de 1928 decidió que ese era el único camino para convertir a la Unión Soviética en una gran potencia y asegurar la supervivencia de la URSS. Así que eso fue lo que decidió hacer y lo lograría a cualquier precio. La política económica promulgada por Joseph Stalin a finales de 1920 conduciría a una hambruna a gran escala en toda la URSS. Lo hizo, en primer lugar, introduciendo una política de granjas colectivas. Se había intentado brevemente en la década de 1920, pero se observó que los campesinos no querían que sus caballos fueran propiedad colectiva y se rebelaron, por lo que rápidamente se abandonó aquella idea. En 1929 volvieron a intentarlo, y esta vez lo organizaron con ayuda del Ejército Rojo, y se dice que por primera vez en la historia de Rusia, los campesinos comieron toda la carne que quisieron, porque en lugar de entregar sus cerdos, ovejas y vacas, se dieron un enorme festín y comieron todo lo que pudieron. Una de las políticas tanto de Lenin como de Stalin era la destrucción de la clase agrícola acomodada, también conocidos como campesinos Yoman. Se trataba de campesinos que poseían grandes extensiones de tierra y producían gran cantidad de productos que luego se vendían. El régimen bolchevique lo consideró inaceptable, por lo que debían ser liquidados. Otros agricultores, los más modestos, debían ser agrupados en granjas colectivas y producir grano y suministros en beneficio del Estado. Esto fue un desastre absoluto porque, por un lado, Stalin había acabado con la única clase de agricultores que producía un excedente, y ya no había ningún incentivo para que el resto de agricultores y campesinos produjeran, ya que cualquier alimento se les iba a quitar de todos modos. Lo que sucedió a continuación fue la gran hambruna de principios de los años 30. El régimen no quiso escuchar las señales procedentes de sus bases, ni el hecho de que no había semillas que plantar, e insistió en imponer cuotas elevadas, lo que condujo a una cosecha aún peor al año siguiente, con pérdidas de vidas humanas y devastación. Sobre todo en Ucrania, ya que era la principal zona de cultivo de cereales, pero también afectaría a determinadas zonas del sur de Siberia y del este de Rusia. Así pues, los historiadores que han estudiado este asunto con detenimiento no creen que se tratara de un ataque deliberado contra el nacionalismo ucraniano o la independencia de Ucrania, sino simplemente de una manifestación terriblemente trágica de los errores cometidos en la planificación económica y de la falta de voluntad para recopilar información imparcial, además de tratar de creer en las predicciones y los informes más alentadores en lugar de los informes reales. Los registros no se llevaron correctamente, pero sabemos cuánta gente murió gracias al informe del censo. En 1937 desaparecieron cerca de 12 millones de personas del censo. Es más, fusilaron a los encargados del censo y se hizo un nuevo censo falso.
El problema con esta hambruna fue que había una depresión en toda Europa, por lo que no había suficiente demanda para comprar grano de la Unión Soviética, de modo que el precio era bajo y tuvieron que vender más y más para financiar su industrialización. Con lo cual, esa hambruna mató a un enorme número de personas, entre 10 millones y quizás 15 millones, porque no solo les ocurrió a los ucranianos, sino también a los agricultores rusos. Había una especie de locura al respecto. La política agrícola y los trabajadores, los trabajadores del partido, se volvieron bastante cínicos. Se dieron cuenta de que su trabajo consistía en destruir, así que destrozaron viñedos, granjas y mataron al ganado. El grano ni siquiera se almacenaba adecuadamente, se pudría en grandes vías de ferrocarril. Por lo tanto, fue una auténtica locura, pero resolvió un problema. Se deshizo del campesinado como fuerza. Los que sobrevivieron fueron amedrentados. Pero no solo se aterrorizó al campesinado. La propia cúpula del gobierno y los revolucionarios bolcheviques originales también estaban en el punto de mira. Tomó a sus viejos camaradas bolcheviques, muchos de los cuales le habían ayudado a maniobrar hasta la posición de poder absoluto, y procedió a liquidarlos en estos juicios amañados que tenían lugar en Moscú. Hombres como Kamenev, como Zinoviev, fueron juzgados por cargos falsos y nunca hubo ninguna duda de que iban a ser declarados culpables. Realmente acabó con muchos de sus viejos camaradas bolcheviques. Fueron juzgados, declarados culpables y ejecutados. It was absolutely brutal. These are also the years of the great executions called Yezhovshchina, in honor of Stalin's executioner, N.I. Yezhov. How many people are permanently removed from circulation? No one knows. In some provinces, as much as 4% of the population vanishes. Kamenev and Zinoviev, who helped Stalin seize power, are quickly disposed of. To have been a friend of either one of them is now a crime. For this and related activities, well over half of the top communist leadership and thousands of lesser officials vanish, as do most of the army officers. Los juicios fueron obras maestras de la propaganda. Estaban destinados a ser exhibiciones públicas de crimen y castigo. Fueron cuidadosamente ensayados y preparados. Los que fueron condenados en estos juicios, sus confesiones fueron guionizadas. Cientos de personas fueron invitadas a presenciarlos. Fueron cubiertos por los medios de comunicación en un intento de demostrar al pueblo que había enemigos en el país y que Stalin estaba haciendo un buen trabajo para encontrarlos y erradicarlos. También era una demostración a los gobiernos extranjeros de que la Unión Soviética estaba decidida a preservar su integridad. Stalin contó con la ayuda de su jefe de policía de la época, un poeta en decadencia y que tenía mucha relación con el teatro. Si conocéis el método Stanislavski de actuación, que aún perdura hoy en día, el método Stanislavski de actuación es muy destructivo para el actor porque le enseña, tienes que ser quien eres. Y los prisioneros, cuando se les arrestaba e interrogaba, recibían el mismo entrenamiento que Stanislavski proporcionaba a los actores. Se ensayaba su juicio. Así que cuando comparecían ante el tribunal decían, sí, soy totalmente culpable, he sido un espía japonés toda mi vida. Y por supuesto cometían errores diciendo que se habían encontrado con alguien en un hotel que no existía desde hacía 40 años. Muchos extranjeros estaban convencidos. Bernard Shaw o historiadores como Christopher Hill estaban convencidos de que como alegaban que eran culpables, debían serlo. A very few of Yezhov's victims are given trials. Some of the trials are remarkable. For example, several defendants are convicted of conspiring with Trotsky in 1936 in the Hotel Bristol in Copenhagen. In actual fact, in 1936, the hotel was no longer in business. Next case, in 1938, Yezhov himself is purged, together with many purged judges, labor camp operators, and the like. Su plan fundamental era, cuando observó la Unión Soviética, vio que había deslealtad entre los miembros del partido, que mucha gente quería deshacerse de él y que no estaba contenta con su política de colectivización, con el sufrimiento de los campesinos, y que existía cierta deslealtad dentro de su propia familia. Además, los jefes del partido se habían convertido en pequeños príncipes que dirigían sus propios territorios. Por lo tanto, decidió que la manera de hacer frente a aquello era mediante el derramamiento de sangre, mediante el terror, de manera deliberada. Y lanzó un gran ataque en 1935-36, en el que más de 1 millón de personas básicamente inocentes fueron ejecutadas.
Esta es también una época en la que se produce una gran expansión de los gulags. Estos son campos de prisioneros, a menudo ubicados en lugares remotos de Siberia, a kilómetros de cualquier lugar, donde los presos políticos, alborotadores o cualquier persona considerada hostil al régimen eran enviados, a menudo caminando en condiciones atroces, para ser simplemente encerrados. Debían trabajar, eran campos de trabajos forzados, les daban muy poca comida, los mantenían en unas condiciones primitivas. En pleno invierno en Siberia hacía un frío terrible. Y millones, tal vez 1,5 millones, 2 millones de personas murieron en esos campos. Pero aquello significaba que a finales de la década de 1930, Stalin era el dueño absoluto de la Unión Soviética. Acabó con cualquiera que pudiera desafiar su liderazgo. De los alrededor de 2.000 delegados que asistieron al Congreso del Partido Comunista de 1934, 2/3 habrían perdido la vida al final del Gran Terror, por lo que los dirigentes fueron un objetivo desproporcionado. También hubo muchas otras víctimas. Otros grupos enteros de víctimas eran los miembros de minorías nacionales que podían ser sospechosos de deslealtad. En caso de guerra, por ejemplo, había una minoría alemana en Rusia que llevaba allí 200 años y se temía que fueran desleales, por lo que fueron detenidos y ejecutados. Los polacos que vivían en la frontera entre la Unión Soviética y Polonia se temía que se volvieran contra los soviéticos en caso de guerra, por lo que también fueron perseguidos y victimizados, no por nada que hubieran hecho, sino por el idioma que hablaban, básicamente. Fue un acto completamente cínico. Se prolongó durante unos 18 meses y posteriormente se produjeron varios incidentes que incluso Stalin comprendió que hacían imposible que pudiera proseguir con su plan. Por ejemplo, había un laboratorio de bajas temperaturas en Moscú y habían arrestado a tantísimos científicos que estuvo a punto de explotar y destruir gran parte del nuevo metro ruso que se estaba construyendo. Entonces decidieron revertir la situación. El menudo jefe de policía, Nikolai Yezhov, se había vuelto un alcohólico empedernido que no acudía al trabajo, por lo que Stalin decidió deshacerse de él. De modo que el Gran Terror llegó a un final bastante repentino a final de 1938. 1939 se convirtió en una especie de año casi paradisíaco, en el que se podía escribir lo que se quisiera, pasear por las calles, decir lo que se quisiera, y a nadie parecía molestarle. 1939 fue un periodo extraordinario. Después del Gran Terror, en cierto modo, Stalin se sentía moralmente exhausto. Puede ser que se diera cuenta de que no podía seguir así, o se quedaría sin población que gobernar. A finales de la década de 1930, la naturaleza cambiante de Europa volvió a centrar la atención de Stalin en los asuntos mundiales más que en los internos. La gran esperanza al principio de la revolución bolchevique era que ésta se extendiera a otros países, especialmente a Alemania, que se consideraba propicia para un tipo de revolución bolchevique similar. Pero no fue así, y los acontecimientos cambiaron rápidamente en la década de 1930. Alemania se convirtió en una potencia dominante en Europa. Hitler era la figura dominante en Europa, y Stalin era consciente de aquello. Stalin quería salvaguardar la Unión Soviética tanto como fuera posible. Consideraba a Hitler su mayor enemigo, pero también creía que las democracias occidentales, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, eran sus enemigos capitalistas y que después de todo habían intervenido para tratar de destruir la Unión Soviética en la guerra civil. Así que desconfiaba mucho de ellos, quizá todavía más. Supongo que pensaba que el nazismo y un movimiento fascista opuesto al comunismo al menos provenía de raíces populares revolucionarias y estaba dirigido por un líder, un único líder como él, con el que podía negociar. Así que a medida que la guerra se acercaba y la presión aumentaba en Europa, necesitaba tomar una decisión sobre los bandos. La decisión definitiva de Stalin se tomaría a puerta cerrada, cuando Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi, se dirigió a Moscú en agosto de 1939 para reunirse con su homónimo soviético Vyacheslav Molotov. Se estaba preparando un pacto entre ambas naciones. En 1939, Stalin aceptó que tarde o temprano
iba a tener que luchar contra Hitler, pero no creía que a la Unión Soviética le conviniera que aquello ocurriera pronto, o que la Unión Soviética estuviera preparada para hacerlo. Además, vio la oportunidad de un botín territorial en Finlandia, en Rumanía y en Polonia que estaba encantado de incautar. Stalin se convenció a sí mismo de que estaba ofreciendo a Hitler un trato favorable con petróleo, trigo y muchos otros productos básicos que Alemania necesitaba desesperadamente, que confiaba en que sería él, Stalin y la Unión Soviética, quienes elegirían el momento de enfrentarse bélicamente a Hitler. Lo que no supo reconocer fue que su calendario y el de Hitler podían no coincidir. Al final, las predicciones de Stalin sobre el calendario de la guerra en Europa resultarían desastrosamente equivocadas. En agosto de 1939, se anunció públicamente que la Unión Soviética y la Alemania nazi habían firmado un pacto de no agresión. La noticia causaría conmoción en todo el mundo. The lights began to burn all night in Moscow. British and French military missions arrived to confer with the Soviet government. So did German representatives. And on August 21st, 1939, the world was set on its heels by the announcement of a treaty between the Russians and the Germans in which they agreed not to fight each other. Here were the admitted arch-enemies in a state of apparent friendship. It was too fantastic to make any sense. It didn't. Cuando la noticia del pacto Ribbentrop-Molotov fue anunciada al mundo, este quedó absolutamente atónito. Todo esto había tenido lugar en secreto. Todas las negociaciones se habían llevado a cabo a puerta cerrada. En Occidente nadie podía creer que Stalin hiciera un trato con su archienemigo Hitler. Pero también dentro de la Unión Soviética se produjo una profunda conmoción por el hecho de que Hitler, a quien el régimen había presentado como el mayor de los monstruos, de repente Stalin se sentará a pactar, no solo a pactar, sino a firmar un pacto de no agresión con él. Stalin y los líderes soviéticos temían seriamente las intenciones de Hitler desde que éste subió al poder en 1933 con una declarada plataforma anticomunista. Una de las primeras cosas que hizo Hitler fue ilegalizar el Partido Comunista Alemán y encarcelar a todos sus miembros. Por lo tanto, a partir de 1936, la Unión Soviética adoptó una política de apoyo a los frentes populares, intentando reunir a todos los socialistas y moderados en frentes populares contra el fascismo. Así que intentaron unirse a una coalición internacional para luchar contra el nazismo y el fascismo. De 1936 a 1939, Stalin intentó adherirse a varios pactos de seguridad colectiva con Gran Bretaña y Francia, pero no lo dejaban entrar. Y cuando Stalin fue excluido de los acuerdos de Múnich, empezó a sentir que se le iba a excluir de cualquier protección que la seguridad colectiva pudiera dar a la Unión Soviética, de modo que empezó a negociar por otro lado para conseguir algún tipo de pacto con Hitler que les protegiera. Muchos comunistas de Europa Occidental y de Estados Unidos quedaron profundamente desconcertados por el pacto Ribbentrop-Molotov. Era algo totalmente inesperado, algo que no podían conciliar con sus ideales enormemente elevados. Pero al final lo hicieron. Creyeron que el Kremlin debía saber lo que hacía y por eso le siguieron la corriente. Pero sembró una extraordinaria confusión en las mentes de los comunistas occidentales. Por lo tanto, fue bastante cínico anunciar de pronto que los alemanes eran sus amigos. Empezaron a encarcelar a gente que había denunciado a Hitler en sus libros y artículos. Esto fue el dictado del Partido Comunista durante 2 años y, por supuesto, fue la política oficial. Colaboramos con Hitler porque está luchando contra el occidente capitalista. Poco más de una semana después del anuncio del pacto Ribbentrop-Molotov, la Alemania nazi invadió la mitad occidental de Polonia, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Solo un par de semanas más tarde, la Unión Soviética se apoderó de la mitad oriental de Polonia exactamente de la forma que ambas naciones habían acordado en secreto.
Parte de Polonia pasó a manos de la Unión Soviética y los 3 estados bálticos independientes de Estonia, Letonia y Lituania también fueron entregados a la Unión Soviética, lo que les dio más espacio entre ellos y el Reich alemán en expansión, lo que esperaban que les ayudara si llegaba una invasión. Pensó y lo hizo. Creyó que obtendría los estados bálticos, que conseguiría la mitad de Polonia. Esa mitad de Polonia le irritaba enormemente porque era la parte que había perdido en 1920, cuando estaba a cargo de la guerra allí y había sido colonizada por oficiales polacos. Así que tuvo mucho cuidado cuando, en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov, tuvo derecho a apoderarse de esa parte de Polonia y a masacrar a 22.000 oficiales polacos que cayeron prisioneros. Y, de hecho, aquello facilitó bastante la posterior invasión nazi. La invasión de la Unión Soviética propiamente dicha se produciría el 22 de junio de 1941, cuando se lanzó la Operación Barbarroja por orden de Hitler. Una de las historias más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial es que en Alemania, Stalin, a través de simpatizantes comunistas, tenía la inteligencia más espléndida de cualquier servicio, de cualquier nación del mundo occidental. Todos sus espías en Alemania le decían repetidamente que Hitler iba a atacarlo. Se lo decían con la mayor autoridad, con la mejor información. Y toda esta información llegaba a Moscú y Stalin se negaba rotundamente a creerla. El mismo Churchill le advirtió, le envió información a Stalin diciendo que iba a suceder. Y lo más importante, sus espías en Tokio se lo advirtieron. En particular, Richard Schott le dijo no solo que Hitler le iba a invadir, sino que además le informó de la fecha exacta en que se produciría la invasión. Stalin se negó a creerles y calificó estos testimonios como falsos. Esto significaba que el ejército rojo estaba totalmente desprevenido. Hitler y Stalin leían los mismos libros. Uno de ellos fue De la guerra, de Clausewitz. Clausewitz luchó con Napoleón y se dio cuenta de que el error de este fue luchar en 2 frentes, en España y en Rusia. Stalin llegó a la conclusión de que si Hitler había leído este libro, sabría que él lo había leído también. Pensó que Hitler estaría ocupado luchando contra Gran Bretaña y Francia, que cuando terminara con ellos podrían entrar en guerra, pero que no le atacaría hasta que terminara con ellos. Y sobre esa base, Stalin cometió uno de los mayores errores de su vida. Cuando llegó la invasión el 22 de junio de 1941, la Wehrmacht avanzó sobre la frontera soviética en un frente masivo de 2.500 kilómetros, con millones de hombres, tanques y maquinaria. Aquello dejó atónito a Stalin. No sospechaba que Hitler fuera a invadir su país. Fue un golpe muy duro. El comportamiento de Stalin inmediatamente después de la invasión de junio de 1941 fue extraordinario. Se recluyó durante días. Mucha gente después pensó que sus camaradas iban a matarlo, literalmente a matarlo, asesinarlo, ejecutarlo, porque él era el único responsable de este insólito crimen, de esta insensatez, de permitirle a Alemania un acceso prácticamente directo a la Unión Soviética con esa invasión. Y así, todos aquellos hombres asustados a su alrededor, que Stalin creía que lo matarían durante los primeros días, también se sumieron en el caos. Estaban desconcertados, no sabían qué hacer. Y al final Stalin se unió. Stalin volvió en sí, comenzó una vez más, al principio con cautela, a la par que nervioso, empezó a ejercer su autoridad. Al principio, Stalin se enfrentó a pérdidas astronómicas. Creo que perdió unos 6 millones de hombres en el primer año de guerra. Y Hitler se dirigió hacia Moscú, hacia Leningrado, entró en Ucrania, fue hacia Kharkov, llevándose todo por delante antes de que los rusos comenzaran a reunir una resistencia adecuada y empezaran a contraatacar y los detuvieran. Lo que solo lograron hacer en octubre de 1941 a las afueras de Moscú. Pero antes de eso, parecía que todo se derrumbaba. Y el propio Stalin dijo que Lenin les había dejado un Estado y que lo habían arruinado. Por un segundo dudó de si podría hacerlo, y fueron a por él y le dijeron, sus secuaces le dijeron, necesitamos que tomes el control. Cuando eso sucedió,
Fue como si se le hubiera perdonado el error de haber sido sorprendido por Hitler y pudo empezar de cero. Y lo hizo. Pero mientras el ejército alemán se acercaba cada vez más a Moscú en 1941, a muchos les pareció que solo 2 décadas después de su formación, la Unión Soviética estaba al borde de la aniquilación.